Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía. Les propongo hablar de política internacional, aunque muy conectada con la realidad argentina por varias razones que vamos a abordar con el entrevistado del día. Las elecciones en Italia significaron un punto de quiebre desde el punto de vista informativo para muchas lecturas políticas y geopolíticas que se han realizado respecto de la elección de una mujer, la más votada, que tiene de base una ideología, un partido que se referencia en un movimiento ideológico de extrema derecha, aunque asociado con partidos de centro derecha o de derecha moderada. Pero en ese parlamento italiano que viene va a haber, como ya lo hay actualmente, actores argentinos, legisladores elegidos en una modalidad que nos resulta muy interesante y sobre la cual vamos a abordar. Mario Borghese es actual diputado y fue electo senador, pero es un cordobés que va a integrar el Senado italiano. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo es posible? Bueno, se lo vamos a preguntar a Mario, que está del otro lado de la videollamada. Un gusto, gracias y felicitaciones por el resultado de la elección. ¿Cómo va, Mario? Hola, ¿qué tal? Un gusto, Jeremías. Bueno, el concepto, como en cualquier investigación de ciencia, definamos concepto. Cuando hablamos de diputados y senadores italianos, ¿hablamos de diputados y senadores en igual término que en la Argentina o es otra cosa? Exactamente, porque Italia tiene una particularidad, no solamente del voto a los ciudadanos italianos en el exterior, sino hizo del exterior un colegio electoral. Y esto es muy importante para que la gente entienda. Están los colegios electorales dentro del territorio de la República Italiana y están los colegios electorales fuera del territorio de la República Italiana. Esos colegios electorales, en el caso mío, que es el colegio sudamericano, elige un senador y 2 diputados. Bueno, yo fui electo senador, ya soy actualmente diputado, fui electo senador por ese colegio electoral que forma parte de los colegios electorales italianos, así que tenemos las mismas funciones y las mismas obligaciones que un diputado o un senador electo dentro del territorio italiano. Ese distrito electoral que lo eligió, ¿qué abarca? ¿Argentina? No, de Trinidad y Tobago hasta Tierra del Fuego. Es toda Sudamérica, ese colegio electoral es Sudamérica. Después el otro colegio electoral es Centroamérica y Norteamérica, otro colegio electoral. Europa, incluido Rusia, es otro colegio electoral. Y el otro colegio electoral, el número 4, es África, lo que queda de Asia y Oceanía. Es decir, que todos los que tengan ciudadanía italiana dispersos por el mundo están en condiciones de votar en las elecciones del Parlamento italiano. Exactamente, unos 6 millones de italianos. 6 millones de italianos. Bueno, y los partidos que se presentan como representantes del distrito en el que están contenidos electoralmente o tienen que referenciarse con organizaciones políticas existentes en el propio país? Es una buena pregunta porque el único movimiento, el MAIE, es el único partido o movimiento que nace en el exterior y se presenta en el exterior. La diferencia de los demás partidos políticos son partidos políticos que se presentan en Italia y como se presentan en Italia y el exterior es un colegio electoral, también se presentan en el exterior. Nuestra diferencia es que nosotros somos un movimiento que nace en el exterior y somos los únicos que nos presentamos en el exterior y obtenemos bancas en Italia. Pero sí se presentan movimientos de centro-derecha, movimientos de centro-izquierda, porque también se presentan en los colegios electorales y como el mundo es un colegio electoral más, también se presentan ellos en el exterior. ¿Y qué es el MAIE? El MAIE es un movimiento que lo fundamos con Ricardo Merlo, que fue el primer ítalo argentino en ocupar un cargo en el gobierno, fue vicecanciller de la República Italiana, esto es muy importante, actual senador saliente. Lo creamos en el 2018 y su base es las asociaciones italianas. Somos hombres y mujeres que nacemos en el asociacionismo de voluntariado. Hay muchísimas asociaciones italianas a lo largo y lo ancho, no solamente de Argentina, sino de toda Sudamérica. Bueno, hay en Río Cuarto una sociedad italiana, un colegio de Dante Alighieri, que es un orgullo. Bueno, los hombres y mujeres de todo este asociacionismo, que son más de 500 asociaciones en toda Argentina, fundamos este movimiento que nació como un movimiento cultural y cuando se dio el voto a los italianos en el exterior se transformó también en un movimiento político. ¿Desde cuándo pueden votar los italianos que están en el exterior? ¿Es reciente esto? No, la ley, la reforma constitucional, porque fue una reforma constitucional, se hizo en el 2001
y el primer voto del exterior fue en el 2003, pero fue un referendo constitucional, y la primera elección para parlamento, porque es un sistema parlamentario, fue en el 2006. Uh-huh. ¿Y tienen peso, incidencia o es un porcentaje menor de los representantes totales del Parlamento italiano? ¿Cómo será si que tenemos peso? Que en el 2018, gracias a los 2 votos que tenía el MAIE en el Senado, se pudo conformar el gobierno, y ahí fue cuando el senador Riccardo Merlo fue nombrado vicecanciller de la República Italiana. Italia tiene un sistema parlamentario proporcional puro. En este momento el centro derecha tiene 108 senadores sobre 200, así que un senador o 2 senadores en movimiento autónomo son muy importantes para formar gobierno porque no hay premio de mayoría. Bueno, va a ser determinante el rol de ustedes, digo, los que podríamos llamar independientes, aunque ¿cómo sintetizan la ideología? Porque en ese asociativismo de sociedades italianas debe haber pensamientos de centro, de derecha, de izquierda. ¿Cómo los hace para sintetizar? No, básicamente nosotros venimos del asociacionismo de voluntariado católico, y dentro de ese asociacionismo tenemos hombres y mujeres que pertenecen también a ideología de centro, de derecha y de izquierda, pero básicamente esos hombres y mujeres de distintas ideologías nos preocupamos por lo que pasa con los ciudadanos italianos en el exterior. Nosotros no vamos a Roma a discutir lo que pasa en Roma, Bari, Palermo, Sicilia, sino vamos específicamente con un mandato que nos da la gente, que es defender los intereses de los italianos en el exterior. Uh-huh. ¿Y se los escucha? Sí, muchísimo. Yo esta es mi segunda legislatura, hace 10 años que soy diputado de la República Italiana y jamás sentí una discriminación, un maltrato, porque justamente de Italia en ese sentido se adelantó el mundo, no solamente dio el derecho a los italianos en el exterior, sino también le dio el derecho que elijan sus propios representantes con estos colegios electorales. Desde su experiencia, porque nacido en Argentina, cordobés, sabe cómo se mueve la política acá, ¿el sistema parlamentario es mejor o peor que el nuestro, que es muy presidencialista? Sí, pero me lo hacen muchas veces. Pasa que los sistemas no son, el problema no son los sistemas, sino la calidad institucional que las personas, y los hombres y las mujeres le dan a ese sistema. La diferencia es que el sistema parlamentario es un sistema que donde tenés la obligación de dialogar, porque, y más en estos sistemas parlamentarios italianos que es proporcional puro, o sea, por más que tenga mayoría en el Parlamento, siempre necesita de acuerdos transversales para que pase una ley. Eso te obliga a que ya sea la derecha y la izquierda tengan una muy buena relación de diálogo, y muchas leyes salen en consenso porque se votan unidas. Entonces es una dinámica muy distinta, y además que tenemos que se vota por preferencia, no hay lista sábana. O sea, el senador y el diputado representa verdaderamente el territorio porque lo elige la gente. Claro, eso es muy interesante, ¿no? Que acá se resiste ese voto de preferencia. Sí, se resiste mucho, pero es un salto de calidad institucional, porque ahí la gente elige al candidato que quiera. Italia en este sentido, estas elecciones, por ejemplo, son, como te lo comenté anteriormente, son pasos y generales, porque en la misma elección tenés que votar la lista y tenés que darle la preferencia al candidato que quieras dentro de esa lista. O sea, el voto de preferencia hace que el parlamentario, que el político esté cerca siempre en el territorio, porque necesita saber la necesidad del territorio y también estar en contacto, porque es muy difícil si no ser electo cuando hay que... O sea, acá hay que jugársela, salir a la cancha y buscar la preferencia, y las preferencias son la gente que está en el territorio. Y ahí no hay partido que valga, no te podés meter adentro de una lista y ser electo aunque sea no tengas un solo voto propio. No, por eso el Parlamento hay colegios uninominales que salen electos partidos chicos, porque el representante de ese territorio, ese colegio electoral, es una persona muy conocida que hace mucho por la comunidad, y ese uninominal lo tiene un partido que es desconocido en toda Italia, pero bueno, obtiene el consenso de ese colegio electoral, así que las preferencias la verdad es un plus a la calidad institucional que le da este sistema parlamentario, que además tiene que tener una flexibilidad y un diálogo transversal con todos los movimientos políticos que forman parte del arco parlamentario. Mario, en la Argentina está muy desacreditado el rol del legislador. ¿En Italia pasa lo mismo? En Italia al revés, el Parlamento es el que gobierna y nadie quiere ser gobernador, nadie quiere ser intendente, todos quieren ser diputados y senadores, porque básicamente la política pasa por el Parlamento y se respeta mucho el sistema parlamentario. O sea,
es totalmente diferente. Nadie quiere cargos ejecutivos, todos quieren cargos parlamentarios. ¿Hay más peso en la decisión parlamentaria que en la de un ejecutivo? Tiene más visibilidad política un senador y un diputado que un presidente de una región grande o un intendente de una región, por ejemplo, el síndaco de Roma. Bueno. El intendente de Roma, el intendente de Milán, es una persona que, o sea, es intendente de una ciudad grande, de una capital, pero no tiene la visibilidad que tiene un diputado y un senador, porque el mismo sistema parlamentario es el que te da esta visibilidad. Bueno, el mismo presidente italiano, ¿no? Parece... Yo hoy no sé el nombre, digamos, no tiene un rol tan preponderante como la que fue electa para, una vez que ustedes se reúnan, sea ungida como nueva referente política italiana. ¿Eso cómo se concilia? ¿Es dinámica de la política? Porque aquí no lo podríamos asumir de un día para el otro. Sí, la verdad que Italia tiene estos sistemas parlamentarios y también tiene estos picos y valles. O sea, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, hace 4 años tenía, bueno, ella entró al Parlamento en esta legislatura en el 2018 con el 4%. Y en menos de 4 años logró llegar al 24%. Salvini llegó al 40% y ahora sacó el 8%. O sea, la política italiana es una licuadora, básicamente, donde hay políticos que llegan a un pico muy alto y a los 2-3 años bajan a porcentajes muy bajos. Y esto es porque el Parlamento se crean mayorías y esas mayorías crean diferentes expresiones políticas y hacen que tengamos en una misma legislatura diferentes presidentes del Concilio. En este caso, nosotros no tenemos que olvidar que el primer gobierno de Berlusconi, que es el gobierno de Berlusconi en el año 1994, fue la misma Lega, la misma coalición de centro-derecha que hace caer al gobierno de Berlusconi. Porque se crean mayoría dentro de estos sistemas y hace que los premios duran poco. Tuvimos más de 80 primer ministros en 78 años. Claro. Es interesante esta cuestión de la política con la incertidumbre del día de mañana. ¿Eso obliga a hacer las cosas bien o a tener una dinámica política diferente? Bueno, hay dos cosas que son muy positivas en Italia. Primero, que formamos parte de la comunidad europea que nos marca la línea, el caballito de batalla donde tenemos que ir. Después tenemos un pacto de estabilidad, que no podemos tener un déficit más del 1.8 del Producto Bruto Interno. Y después tenemos también una ley constitucional italiana donde la administración pública está disociada del Estado. Entonces, cuando está en esta crisis de gobierno, la administración pública no se ve resentida y la política sigue por más que el gobierno caiga, porque los cargos dirigenciales no son políticos, sino son funcionarios fijos del Estado. Entonces, las licitaciones continúan, la política que se vino desarrollando se sigue continuando. Entonces, no se crea una crisis político, económica, institucional, sino la gente lo toma como algo más de la democracia, donde quiere votar y elegir un nuevo premio. Bueno, pero de todas maneras el Parlamento marca las políticas que esos funcionarios públicos tienen que ejecutar. Sí, la marca la política, pero una vez que se cae el Parlamento, se cae el gobierno, la política pública sigue. No es que hay una crisis porque cambie el ministro y la licitación esa se tiene que volver a empezar o hay que una cosa simple, una circular. O sea, la administración pública corre por su lado y la política por el otro, si bien justamente están emparentadas, pero no hay un quiebre institucional. O sea, la política sigue. Usted mencionó a Giorgia Meloni, la ganadora en las elecciones, que seguramente va a ser primer ministra. Ungida por las mayorías que le permitieron no solo su propio partido. Hay una lectura respecto de que un partido que está alineado con expresiones de un siglo atrás del fascismo, como es Fratelli, ¿pueden ser impuestas nuevamente hoy en Italia? En un sistema parlamentario como el italiano es muy difícil porque justamente se necesita la mitad más uno del Parlamento. Giorgia Meloni tiene nada más que el 24% de ese Parlamento y forma parte de una coalición de centro-derecha con dos actores muy fuertes y claves, que es Silvio Berlusconi, que es un centro-derecha católico muy moderado, y Salvini, el líder de la Lega, que es un partido que nació en el norte, donde
prioriza más la parte productiva e industrializada. O sea, hay que mantener los equilibrios porque convive con dos líderes muy fuertes, uno Silvio Berlusconi y otro Salvini, así que necesita de tener diálogo con la misma coalición de centro-derecha y si necesita hacer una reforma constitucional, como ella pregona que quiere hacer el presidencialismo, necesita el 2/3 del Parlamento, o sea, se tiene que ir al centro y también agarrar mucha parte de la izquierda. Sí, quiere ir hacia el presidencialismo, pero también quiere que Italia deje la Comunidad Económica Europea. Eso. Sí. Eso me parece que son más campaña política. Había un europeísta nato que es Berlusconi, o sea, Berlusconi tiene 15 senadores y para salir de la Comunidad Europea necesita reformar la Constitución, así que yo creo que forma más parte del folclore de la campaña electoral y ahora yo creo que va a ser una Premier mucho más moderada. Es decir, que su discurso tan destacado por adherentes o como peligroso por los opositores, no va a ser posible implementarlo tal cual se lo ha escuchado en alguna de las tribunas políticas. Exactamente, yo creo que más es una expresión personal de ella que va a ser muy difícil expresarlo en el Parlamento. Uh-huh. En el caso suyo va a ser determinante y va a llegar un momento que su voto va a valer mucho. ¿Se siente cercano o lejano a las ideas que Meloni propone? Lo que pasa es que nosotros no nos sentimos lejos cerca de la idea de Meloni, nosotros nos sentimos lejos cerca de la coalición de centro-derecha o la coalición de centro-izquierda. Ajá. Porque cuando se hacen las consultaciones con toda la coalición de centro-derecha que delega en Giorgia Meloni la futura formación de gobierno. Ajá. Nosotros vamos a evaluar cuál es la decisión de ella y de la misma coalición de centro-derecha y qué política tiene hacia los italianos en el exterior. No es mi primera consultación, ya fui a más de 12 consultaciones porque soy parlamentario del año 2013 y básicamente nosotros no nos enfocamos en si es derecha o izquierda, sino básicamente en qué política hacen ellos y los ciudadanos en el exterior. Y esto es muy importante recalcarlo porque justamente el partido de Giorgia Meloni fue el que le dio el derecho a los italianos en el exterior a votar. La ley Mirko Tremaglia, que fue el que reformó la Constitución, Tremaglia fue parlamentario de Fratelli d'Italia y Alianza Nacional en muchísimos años. Bueno, es muy interesante esto, la importancia de los italianos que viven en el exterior. No se reproche internamente, digo, los italianos que se quedaron en Italia, que están en Italia, no dicen, bueno, pero ¿por qué tenemos que legislar algo para aquellos que están viviendo en otro país? Es muy interesante esa alquimia. No, la verdad que no, en este sentido hay un respeto total. Italia no ve a Argentina como su hermano menor. Ajá. No hay parlamentario que no me diga, mira Mario, tengo parientes en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Córdoba, en Mendoza. O sea, los lazos de amistad entre Italia y Argentina son enormes y no ven como su hijo menor, no ven como un hermano. Y eso se ve que, bueno, se expresó porque hay que reformar la Constitución para dar el voto a los ciudadanos en el exterior y fue una decisión unánime de todo el arco político porque votó la derecha extrema, el centro, la izquierda. La verdad que en ese sentido no hay ninguna discriminación porque no hay italiano que no tenga un pariente fuera de Italia. La diáspora italiana es una de las diásporas más grandes del mundo, hay más de 60 millones de italianos fuera de Italia y eso el italiano lo valora mucho. Mario, ¿siempre hizo política en Italia, nunca en la Argentina? No, yo soy médico de profesión, me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba y siempre participé de las asociaciones italianas de toda la República Argentina. Uh-huh. Nunca hice política en Argentina y bueno, participando en el asociacionismo me llevó a participar después en la política italiana. No, bueno, y qué interesante eso, porque ¿cómo hace? Porque no puede vivir de manera permanente o lo hace en Italia, o va y viene, ¿cómo se organiza? No, voy y vengo. Yo generalmente hago una semana en Italia y una semana en Sudamérica. Sesiono de lunes a viernes, estamos en Roma, los viernes generalmente me tomo un avión a Sudamérica y bueno, recorro el Colegio Electoral Sudamericano, que hay países que tienen muy fuerte relación. Nosotros, el primer país que tiene de intercambio comercial es Brasil, después México también es un país que tiene
muchas relaciones con Italia desde el punto de vista económico, y bueno, y también Argentina, que es el país que más ciudadanos italianos tiene en el mundo, así que prácticamente estamos recorriendo todos estos países, llevando la problemática, y bueno, y también tratando de que los lazos comerciales, culturales y sociales sean mucho más profundos. ¿Es Argentina el país de mayor cantidad de italianos en todo el mundo? ¿No hay más italianos ni siquiera en los Estados Unidos, con la tradición que hay de la cultura italiana en las grandes ciudades? No, Argentina es el país con más ciudadanos italianos en el mundo, exactamente. Es un dato. ¿Cuántos están hoy registrados para votar? Porque eso, ¿ciudadanía da derecho a voto? ¿Hay que anotarse para participar? No, solamente votan los ciudadanos italianos. Ciudadanos italianos en Argentina hay 1.200.000. Por supuesto que votan los mayores de 18 años. Sí. Es impresionante el número. ¿Y cuál es su proyecto o cuál es el proyecto con el que hizo campaña para llegar al Senado? Nosotros no es que hacemos campaña porque la gente nos conoce, hace mucho tiempo que recorremos el territorio, o sea, no necesitamos una elección o un acto electoral para que la gente nos vuelva a votar, porque siempre estamos en el territorio, pero básicamente lo que tenemos que hacer ahora aquí es solucionar los desastrosos servicios consulares, que no son buenos. Estos últimos años hubo una desinversión total por parte del gobierno y los partidos que forman parte de este gobierno de la red consular. La red consular no es buena. Un turno de pasaporte 6-7 meses, un turno de ciudadanía ni hablemos, no existen. Entonces hay que partir primero desde los consulados italianos, que Argentina tiene la red consular más grande del mundo con 9 consulados, y Sudamérica también tiene muchísimos consulados. Brasil, por ejemplo, tiene 7 consulados, así que hay que partir de solucionar estos servicios, que los consulados son como el municipio. Nosotros tenemos que solucionar la problemática consular y bueno, después seguramente trabajar en la parte cultural, social, comercial, que tenemos una agenda y un proyecto de campaña que lo vamos a desarrollar en el Parlamento. Es interesante lo que plantea porque tengo familiares, somos descendientes de italianos obviamente, que quieren gestionar la ciudadanía y encuentran muchísimas dificultades, estando, ¿no?, en condiciones de acceder a ella. Y eso se debe a que los gobiernos italianos y los partidos políticos no le dan mucho interés a los italianos en el exterior, sino a los consulados. Y los consulados necesitan recursos humanos. Y cuando digo recursos humanos, necesitan empleados. Sí. Si uno no lo dota de empleados, y todas esas leyes de presupuesto se tratan en el Parlamento. La ley de presupuesto de Italia se trata en el Parlamento, y ahí es donde hay que luchar. Pero bueno, básicamente la diferencia nuestra es que nosotros, nuestros proyectos y nuestras reformas para la ley de presupuesto son enfocados a los ciudadanos en el exterior. Los partidos italianos se enfocan más, no digo porque no quieren hacerlo, sino porque se preocupan más por la problemática romana, por lo que pasa en Italia. Entonces la ley de presupuesto le dan pocos recursos a los ciudadanos italianos en el exterior. Para ir finalizando, Mario, ¿por qué despertó tanto interés en la política argentina la elección italiana? De hecho, usted ha denunciado respecto de irregularidades que se registraron con candidatos argentinos. Bueno, hay muchísimos, como te dije que hay 1.200.000 ciudadanos italianos en Argentina, hay muchísimos políticos que tienen ciudadanía italiana. Entonces, es gente que se ve que cree que participando en una lista, desconociendo el sistema, puede ser electa. Bueno, y en este caso, una lista fue conformada por políticos de partidos tradicionales italianos y también por hijos o parientes o primos de gente que está relacionada con la política. Y bueno, y pasó lo que pasó, no fue solamente esta elección, también pasó en el 2018, donde le expulsaron el senador a ese mismo movimiento. En el 2008 también hicieron lo mismo, y bueno, y ahora en esta última elección, la semana pasada, hicieron hacer lo mismo, donde se descubrió justamente en el acto eleccionario, donde estábamos haciendo el escrutinio, esta papeleta única, porque se vota con boletas únicas, que eran todas boletas que no eran de acuerdo al reglamento, porque había un error de ortografía. Digo error por no decir horror. Es deputato, en italiano se dice Camera dei Deputati, y la boleta decía Camera dei Diputati. Argentinizaron la palabra. Ajá. Y bueno, hicieron
30, 40 mil, 60 mil boletas, la verdad que no tenemos el conocimiento de cuántas son, pero eran todas boletas apócrifas, no eran regulares. Y bueno, y gracias a ese descubrimiento que hicimos ahí en el escrutinio, ese partido que se presentó no obtuvo una banca en la Cámara de Diputados. Claro, que había, ¿cuántas había en disputa? ¿3? ¿Una en senadores y 2 en diputados? Sí, 2 en diputados, había dos bancas para diputados y bueno, y se encontraron más de 30.000 boletas, las que uno pudo ver. Seguramente la justicia después va a hacer un análisis más exhaustivo y bueno, y va a descubrir muchísimo más, pero la verdad que fue algo muy bizarro, porque no solamente inventaron votantes, sino que cuando hacen la boleta única le erran también a la tipografía. ¿Y quién era el candidato beneficiado? No quiero dar nombre, pero es un actual diputado saliente, que en el 2018 fue electo diputado, y un diputado y un senador, el Senado lo echó, lo destituyó por fraude y tiene una denuncia penal. Y el presidente de ese movimiento era el que iba encabezando la lista para diputados. El fraude lo intentaron hacer descendientes de italianos contra el Parlamento italiano, digamos. Da la sensación que... ¿cómo se mira desde Italia esto? No, la verdad que es muy feo, porque portar un fraude, no es que lo hicieron en Argentina, lo quisieron hacer en territorio italiano. La verdad que es muy feo porque Italia hace un sacrificio muy grande. Hay que hacer votar 6 millones de personas con toda la logística que hay, llevar los votos de Italia, los sobres por correo argentino, la distribución, el gasto que hay que hacer. Y la verdad que personajes como esto que están hoy hagan esto, la verdad que es lamentable, porque ensucian ese acto democrático que costó mucho a los italianos en el exterior. No es una ley, una reforma constitucional, sino son años de conquista. Y bueno, y la verdad que personajes como esto, la verdad que ensucian mucho, así que puede hacer que la justicia investigue todo y que lo sancione con todo lo que marca la ley, porque la verdad que fue lo más feo y lo más horrible que vi en toda mi vida, porque fue hasta bizarro. ¿Por qué bizarro? ¿Por la torpeza de la maniobra? Exactamente, varios periodistas a nivel nacional lo dicen, la maniobra fue muy torpe, porque no solamente inventaron la papeleta, sino le erraron a un error de ortografía en la parte central de la papeleta, no es que estaba mezclado dentro de una partecita chiquita, o sea, en la boleta decía Cámara Diputati, en la parte central. Entonces eso permitió a los representantes de lista, a los presidentes de mesa, a los escrutadores y a los secretarios, que se individuen fácilmente cuáles eran las papeletas que no eran de acuerdo al reglamento. ¿Y todos los actores relacionados con esta maniobra están ligados a un partido político y a tener influencia sobre el Poder Judicial en la Argentina? Así lo dijo un experimentado periodista ayer a la noche o anteayer. No me gusta dar nombre porque está la justicia italiana investigando, pero sí. Bueno, qué lamentable y qué pena, porque además buscan ensombrecer un sistema que desde la distancia se ve como muy altruista, participar a los ciudadanos italianos en la elección del Parlamento de su propio país. Pareciera ser de vanguardia esto. Sí, yo creo que acá la justicia italiana lo va a investigar a fondo porque y va a dar un ejemplo y va a dar una condena muy fuerte, porque la verdad que fue una cosa bizarra. En este sentido estamos muy seguros que la justicia italiana, los fiscales y los jueces van a investigar a fondo y bueno, y los responsables van a ser condenados. Mario, muchísimas gracias. ¿Cuándo asume como senador? El 13 de octubre. El 13 de octubre. Bueno, felicitaciones por ese trabajo parlamentario. No tiene ninguna tonada italiana incorporada. Debe hablarlo perfecto. O se cuida o ya es bilingüe pleno. No, nací en Córdoba, cursé mi estudio en el Colegio Cantilieri, fue en la Universidad Nacional de Córdoba, la tonada me quedó ya ¿Y allá forma parte. ¿Cómo lo trata con la tonada? No, perfecto. Hablo italiano con tonada cordobesa. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Mario, por esta posibilidad de conocer un sistema y también de tomar más directamente reflejo de una realidad política que no es tan sencilla como se la plantea en la lectura lineal, inicial, respecto de un resultado electoral. No, por favor, el agradecido soy yo y gracias por la entrevista. Hasta la próxima, Mario. Hasta la próxima. Bueno, el parlamentarismo. A mí me queda una sola cosita. Es difícil ponerse de acuerdo, ¿no?
La verdad que sí, son sesiones largas, 6, 7 horas en el Parlamento discutiendo. La verdad que es muy engorroso y muy desgastante. Y cuando no se ponen de acuerdo, caen los gobiernos y a votar de nuevo. Exactamente. Muchas gracias, Mario, muy amable. Gracias a usted. El cordobés senador italiano electo, que también fue protagonista en la denuncia de esta escandalosa situación en torno de argentinos que operan también en la Argentina, intentando incidir en las elecciones en Italia. Bueno, hay causas abiertas ya, será la justicia la que se encargará de estas cuestiones, pero si hacen esto con elecciones que están lejos, imaginan lo que pueden hacer con elecciones que están aquí cerca, así que hay que tener cuidado porque además tienen injerencia. Lo han demostrado a lo largo de los últimos años sobre el propio Poder Judicial. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.